Santiago, Carmen, y después no te escuché el otro nombre. Fernanda del Valle. Fernanda. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Marcelo, bueno, te molestamos porque sesionó la legislatura y entre otras cosas se aprobó la posibilidad de un préstamo de $50 millones, ¿es así? Sí, hemos declarado la emergencia carcelaria. Sí. Para mi gusto tendría que haber sido una emergencia definitivamente en el área de seguridad, pero bueno, se acotó a lo carcelario y claramente hay un diagnóstico negativo en esa situación que se ve en la cantidad de fugados que tuvimos este año por la superpoblación existente en las unidades penitenciarias, pero también en las comisarías, y por lo tanto hay que hacer fuertes inversiones, yo diría, en todas las unidades de detención, pero aparte pensar que se tiene que construir una nueva cárcel en la provincia del Neuquén. ¿Y por qué digo esto? Porque las estadísticas hablan de que en virtud de los delitos por habitantes a nivel país, Neuquén es de los primeros en robo, los primeros en hurtos, los primeros en femicidios y de los primeros en homicidios. Sin embargo, tenemos una cantidad de detenidos que es un 40% inferior, por ejemplo, a las provincias de Jujuy y de Río Negro, que tienen más o menos la misma cantidad de habitantes que la provincia del Neuquén, con lo cual o somos más buenos que los rionegrinos o los jujeños, o tenemos un 40% de delincuentes que en lugar de estar en la cárcel están robando en la provincia de Neuquén, y eso las estadísticas lo demuestran, que es así. Con lo cual tenemos que mejorar también la cantidad de plazas para alojar nuevos detenidos. Y eso que la justicia tiene una muy baja estadística en materia de sentencias firmes en el fuero penal, ¿no? La justicia también tiene que mejorar y mucho, porque acá sentencias muy locas y procedimientos muy locos que hacen que muchas veces la policía esté entretenida en hacer sus diligencias y no en la calle como tiene que estar, vigilando que a la gente de bien no le pase nada, y a las viviendas de la gente de bien y a los bienes en general de la gente de bien no le pase nada. Marcelo, no hace mucho que se anunció y se realizó la cárcel de Cenillosa, de Cenillosa con un gran logro. ¿Eso ya quedó atrasado, digamos? A ver, la cárcel de Cenillosa era una cárcel federal. Provincial. Era una cárcel provincial. Sí. La federal era la cárcel de la calle Entre Ríos. La U9, sí. La U9. El gobernador Gutiérrez canjeó la cárcel de Cenillosa, la provincial, y se convirtió en federal. Y la U9 se convirtió en un predio provincial. Lo que pasa es que la U9 es lo más parecido a las ruinas de Yapeyú que yo he visto, con lo cual no sirve para lugar de detención, con lo cual Neuquén perdió un lugar de detención. No, la verdad que uno ha hecho malos negocios, pero como realmente no hice nunca. ¿Qué capacidad tiene la cárcel de Cenillosa, Marcelo? ¿Cómo? ¿Qué capacidad tiene la cárcel de Cenillosa? ¿Qué capacidad, pregunta Carmen? La capacidad de Cenillosa está entre 400 y 480 detenidos, y digo esto porque hay un pabellón que no se está utilizando, como las cosas que se hacen en la Argentina, que se desarmó para completar los otros. Y es una buena posibilidad para que Neuquén pueda recuperar por lo menos ese pabellón, haciendo un convenio con la ministra de Seguridad, cosa que ya se ha hecho las primeras aproximaciones. Con Bullrich. Sí. De modo tal de, si lo podemos arreglar, quedaría para la provincia de Neuquén, eso nos daría 87 plazas, que con eso más o menos podríamos sacar mucha gente que tenemos hoy detenida en las comisarías. O sea, sería un buen punto.
Marcelo, el 50 millones es la autorización que tienen. ¿Quiere decir que la van a sacar toda en materia de crédito? ¿Se va a endeudar el Estado o es el límite más ambicioso, pero no necesariamente se va a llegar a eso? Este gobierno tiene unos 70 días, 80 días Sí. en su función. Por lo tanto, hay que terminar de hacer el relevamiento de todo lo que hay que hacer en las unidades penitenciarias que hay en la provincia, todo lo que hay que hacer en las comisarías, y tiene que proyectar, para mí, una nueva cárcel que está dentro de los planes. Por lo tanto, todo eso lleva tiempo. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, no es necesario tomar hoy ese dinero porque no habría objetivo para aplicar ese dinero. Por eso lo que se ha dado es una autorización. Pero en el futuro realmente se tiene que aplicar porque lo necesitamos. Algunos tienen la visión de mejorar la condición de las personas detenidas. A mí me gusta más la visión de darle más seguridad a los guardiacárceles, porque todo esto hace que un guardiacárcel trabaje de manera muy insegura y pone en riesgo su vida. Y también me entusiasma la idea de que tengamos más lugares, porque hay mucho delincuente para llevar a la justicia y para condenar. Porque lo vivimos día a día en los distintos barrios de la provincia del Neuquén, no solo de la ciudad, sino de la provincia. Marcelo, y bueno, cuando vos decías que se acotó finalmente a lo carcelario, ¿quiere decir que estos fondos no podrían ir en principio, por ejemplo, para móviles, para cámaras, para todo lo que hace a la lucha contra la inseguridad? No, puede ir con móviles, con cámaras que tengan que ver con el servicio penitenciario. Bien. Pero no para otra cosa. Y yo lo hubiera puesto en otro término, se lo dije también al ministro. Para mí lo que hay es con estas estadísticas que les acabo de ofrecer, hay crisis de seguridad y hay una emergencia de seguridad. Entonces, primero, nosotros lo que tenemos que hacer es proteger a la gente para que pueda salir de su casa y volver en las mismas condiciones que se fue, y encontrar su casa en las mismas condiciones en las que dejó. Y para eso también hay que invertir mucho. Entonces, a mí me hubiera gustado más una ley que enviara recursos a seguridad y obviamente también a penitenciaría, pero no lo hubiera circunscrito solamente a un tema penitenciario, porque no son los presos de hoy lo que le van a robar a la gente hoy. Los presos ya están detenidos. Claro. Lo que le van a robar son los presos que hay que tener. Y para eso hay que detenerlos, y para eso la policía necesita mucha profesionalización, y eso requiere inversión de dinero. ¿Se supo algo de los fugados de la comisaría tercera? Todavía no he recibido ninguna notificación. Yo estuve con el ministro la semana pasada y no tenían ninguna información. No. Marcelo, autorizaron también al Ejecutivo a aumentar algunos impuestos por encima de lo que le permitía la ley vigente, por encima de aquel 50% que el gobernador podía utilizar para aumentar algunas tasas e impuestos. ¿Es así? A ver, el Código Fiscal tenía un artículo del 151 que se había legislado oportunamente, que le daba la facultad al gobernador a aumentar las alícuotas. ¿Qué son las alícuotas? Un impuesto se determina en función de una base imponible. Por ejemplo, base imponible en ingresos brutos son las ventas, base imponible en el impuesto inmobiliario son las valoraciones de las viviendas, por ejemplo. Esas son bases imponibles. Y eso se lo multiplica por una alícuota, que es el porcentaje, ¿verdad? Entonces la ley vigente lo que establecía que ese porcentaje el gobernador lo podía aumentar hasta un 50%. Pero nada decía sobre los mínimos, porque los impuestos todos tienen mínimos. ¿Qué significa esto? Que si vos vendés 100 y tu alícuota de ingresos brutos es 2, tenés que pagar 2 pesos de impuestos. Pero todos los códigos fiscales de todas las provincias establecen impuestos mínimos. Por ejemplo, 3.
Entonces, si 100 por 2 te da 2, vos tenés que ingresar 3 porque ese es el mínimo. Bien, se entendió. Y ese mínimo no tenía actualización. Por lo tanto, los mínimos fueron quedando en el tiempo como irrisorios. Y lo que se facultó ahora es al Ejecutivo actualizar esos mínimos. ¿Por qué? Y porque la provincia de Neuquén va a tener que absorber, como otras provincias, muchos gastos e inversiones que antes las hacía Nación. Y en lo personal creo que las tiene que asumir la provincia, no es que critico la decisión de Nación. Sí. Si vos le pagás el sueldo a los docentes, si la provincia le paga los sueldos a los docentes, esto es como una conversación matrimonial. Cuando no te gusta lo que estás diciendo, te cortas. Claro, miran para otro lado, ¿viste? No, pero estaba perfectamente entendido la explicación del mínimo y la posibilidad que ahora va a tener el gobierno de aumentar alícuotas por encima de ese 50%, ¿sí? Lo de las alícuotas ya lo tenía en el Código Fiscal, sí. Lo que se le dio la facultad de aumentar los mínimos. Bien, Marcelo, las pistolas Taser, yo te estoy bancando con esa, pero no, ¿qué pasa con los diputados y diputadas? Y, a ver, la legislatura comienza a trabajar en todos sus niveles a partir del mes de marzo, en el curso inaugural del gobernador. Sí. Allá ahí se habilitan las comisiones para la discusión y ahí estaremos dando esa discusión. Bien. Digamos, que es una discusión absolutamente lógica. La función de seguridad, la función de un policía es detener a una persona que está cometiendo un ilícito, pero eso no requiere necesariamente ni que lo mate ni que lo hiera. Claro. Es decir, detener a una persona no implica ni herirla ni matarla, pero para eso tiene que tener un arma no letal, pero también que le brinde seguridad al policía. Por lo tanto, me parece que cobra lógica esto. Obviamente el proyecto plantea determinadas seguridades, por ejemplo, esto es solamente para la policía, solamente para la policía que esté capacitada para el uso de armas. El uso de esta arma solo se puede dar en un procedimiento que esté siendo filmado con audio y video para determinar la legitimidad en el uso. O sea, hay un montón de requisitos que ponen de manifiesto que el procedimiento tiene que ser absolutamente transparente. Sí, vi imágenes de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires ya está esto, ¿no? Porque vi imágenes de policías que van con una cámara en primera persona que se asimila a un juego electrónico de estos de pistolas y entonces queda estrictamente allí grabado todo lo que hace el policía, tanto lo que le dice al delincuente como el momento en el que usa la pistola. Digo, no hay nada allí que se pueda escapar porque es prácticamente como estar en el lugar viviendo eso con el policía. A mí lo que me quedó claro fueron dos hechos. Uno, la situación que vivió este gran artista Chano, en el cual producto de estar fuera de sí, atacó a un policía con un cuchillo, el policía se defiende, pero casi muere Chano. Claro, claro. Si hubiera habido un arma no letal ahí, nada hubiera pasado. Y el otro hecho que realmente me pegó con respecto a esto fue una persona también psiquiátrica en Avenida Libertador, con un cuchillo empieza a atacar a vecinos, se acerca a un policía federal, y obviamente el policía ante una persona que está psiquiátrica no lo trata como un delincuente y no le debe tratar como un delincuente, pero esta persona lo acuchilló. Claro, y en ese momento el policía disparó. La consecuencia de esto, 2 personas innecesariamente muertas. Sí, está claro, pero además, digo, a mí cosas que me duelen como a todos, ¿no? El asesinato de 2 niñas ya llevamos en la provincia de Buenos Aires con arma de fuego. Digo, los delincuentes, nosotros estamos discutiendo si el Estado puede utilizar un arma no letal mientras los delincuentes están en calibres mucho más avanzados, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y te digo más, la policía de la provincia de Neuquén practica tiro, por lo que yo estuve viendo, una vez al año. Seriamente una vez al año. Claro. Los delincuentes practican tiro múltiples veces.
Marcelo Bermúdez, muchísimas gracias por habernos atendido. No le voy a preguntar por Boca porque nos fue mal este fin de semana, así que le voy a dejar pasar el tema. Sin mencionar, por favor, lo de Boca. No, digo, no le voy a preguntar por Boca porque nos fue mal este fin de semana. No, sí. La verdad que no me pregunte, pero lo tengo muy presente. Sí, bueno.